Okay, I think I think we can start this afternoon session. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de la tarde. Estaremos examinando los impactos sectoriales de TISA. Hay 4 sectores representados aquí en el panel: transporte, salud, educación y servicios financieros. Antes de pasar a las 4 presentaciones de 10 a 15 minutos cada una, pensé que abusaría yo, claro, con la venia del organizador, compartir con ustedes mi opinión como moderador del grupo y un poco el trasfondo del por qué es tan importante este debate. Creo que de lo que realmente hablamos cuando vemos la globalización corporativa, hablamos de la desigualdad. Y es esta desigualdad que exige que haya una capacidad de reglamentación por parte de los estados soberanos o al lugar donde se trate la capacidad reglamentaria. Puede ser, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea o a nivel de Estado. ¿Y esto por qué lo digo? Un poco de economía política, digamos. No es Thomas Piketty, como podrían imaginarse. Es algo realmente mucho más fácil. Como resultado de 30 años de una agenda neoliberal, tenemos una disparidad enorme en la distribución de ingresos, pero no solo eso, sino a nivel de los flujos y disparidades en la distribución de los ingresos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, las acciones. Y aquí he utilizado cifras de la Unión Europea. La riqueza financiera menos la deuda potencial, o sea, la fortuna neta, son 31.000 millones de euros para la Unión Europea. Si consideramos un 2% de interés cada año sobre esos bienes, llegamos a la cifra de 620.000 millones al año. Comparemos eso con el PIB de la Unión Europea, que son 13.000 millones al año. Y luego se calcula fácilmente cuánto el PIB anual de la Unión Europea tiene que crecer para satisfacer una tasa de interés del 2% sobre esos bienes financieros. Normalmente eso sería un crecimiento de 4,77% al año. A esto le restamos el objetivo de inflación del Banco Central, que lo presiden los países que no son de la Unión Europea, de 1,9%, exige que el PIB real crezca casi al 3% al año, solo para poder cumplir el interés de 2% sobre estos bienes financieros. Siempre y cuando ese crecimiento real requerido de 2,87%, mientras no se logre, la disparidad de los ingresos seguirá creciendo. Esa brecha. Aquí, por ejemplo, se ve la parte de los sueldos relativo al PIB mundial. Esto es mundial, pero la curva de la Unión Europea es
casi idéntica, y esto a pesar de enorme crecimiento en la fuerza laboral mundial. Otro aspecto de la economía de todo esto. El 100% es PIB de la OCDE. En comparación con esto, el comercio, cuando se mide como la suma de importaciones y exportaciones, ha aumentado 1,5 veces más rápido desde el 88. Pero lo que ha crecido todavía más y mucho más aceleradamente es la integración financiera. Y la integración financiera es la suma de los bienes y obligaciones que atraviesan fronteras. Y hasta la crisis financiera hemos visto un aumento que equivalía a 7 veces el crecimiento del PIB. Lo que ocurre con todos estos bienes financieros es que no se invierten en cosas reales, no van a la economía real. Para darles un ejemplo, es 2/3 de estos bienes que siguen estando en el sector financiero a través de la especulación, mercados intrabancarios, etcétera. O sea que el crecimiento de la integración financiera como un aspecto sectorial de la globalización realmente no atiende necesidades verdaderas ni atiende a la economía real. Otro ejemplo sería esta gráfica, y lo podríamos hacer para muchos países y muchas regiones. Hace que se vea la diferencia entre lo que llaman los economistas ahorros y las inversiones. Normalmente nos dicen, bueno, la empresa tiene que tener sus beneficios para poder invertir en el empleo, pero todo eso ya no es así. No es cierto. No es que todo se encuentre en los beneficios y se recicle de una u otra manera en el interior del sector financiero. Entonces, muchas cosas que oye uno que se dice sobre los beneficios transfronterizos o la integración de mercados a nivel internacional, solo hace falta mirar los mercados financieros para que uno empiece a preguntarse, ¿será tan cierto? Esto me lo voy a saltar. No, mejor no, me lo salto. El círculo se encuentra lo que llaman una recesión de estado de cuentas. No lo voy a comentar ahora porque eso requiere una hora de conferencia, pero todos los agentes económicos tratan de economizar, gastar menos de lo que gastan y tienen un excedente. Y esto incluye a las empresas que van acumulando economías en vez de volverse a endeudar para buscar beneficios futuros sobre sus inversiones. Y de lo que se habla en estos acuerdos comerciales multilaterales o plurilaterales es que las corporaciones buscan un porcentaje mayor de esas economías de los hogares. O sea, que la línea de puntos rojos y la línea azul se aproximen. En la situación donde hay un exceso de liquidez se puede resolver de 5 maneras. Lo tradicional ha sido la destrucción física de
de las existencias de capital a través de la guerra, que ya no está de moda en Europa, para que no se destruya lo nuestro, sino lo de los demás, porque se exporta. En el pasado fue eficiente también la privatización de los bienes comunes públicos, pero la sociedad civil ya se opone a esto. Por ejemplo, el caso del agua. Otra forma muy eficaz ha sido lanzar burbujas financiadas con la deuda. Lo que pasa es que esto cuesta mucho y esta crisis en particular todavía no termina y además todavía está reciente en la memoria. Por ejemplo, los economistas de Estados Unidos conservadores como Coleman Reinhardt hablan de un impuesto de una sola vez a la fortuna de 3 a 4% o aumentar las tasas de impuestos que pagan las corporaciones, porque no todo entra a los beneficios y que se recicle al sistema secundario de distribución del estado de bienestar. El quinto punto corresponde a una agenda radicalmente diferente. Mi organización ha propuesto una especie de inversión pública que recogería dinero privado para invertir en la economía real y así satisfacer las necesidades. Con eso me detengo. Me pareció que la economía política de la discusión de hoy